Estoy admitiendo acá. Entonces creo que ya la profesora María Cris se encuentra con nosotros. Entonces ella va a ser nuestra presentadora de la tarde de hoy. Entonces, profe María Cris, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Hola, mi profe, bienvenida. Gracias, mi Dani. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo es? Acá saludando a todas estas delegaciones de diferentes partes del país, mi profe. Ah, sí, por ahí ya se ve, por ahí veo a Santiago y bueno, otras personas que como que no conozco mucho, pero así, por ahí ya había otros conocidos. Ya había a Cristian. Él es el importante hoy. Bueno, creo que tú ya diste la bienvenida, mi Dani. Sí, mi profe, entonces voy a empezar a pasarte la presentación para que comencemos. ¿Listos? Listo, pero el que hace la presentación hoy es Cristian, ¿cierto? Sí, mi profe María Cris. Entonces, Cristian es nuestro invitado especial el día de hoy. Entonces, si quieres, ya ahorita te coloco la hoja de vida de Cristian para que lo presentemos. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía, que para este 2025 tiene un subtítulo que es Construyendo Saberes Astronómicos, Formación Docente y Estrategias Didácticas. El día de hoy tenemos la segunda sesión en la cual vamos a estar trabajando descubriendo los secretos del sistema solar, Tierra, Luna y Sol. Vamos a hablar del sistema Tierra, Luna y Sol. Esta va a ser la versión sincrónica y el miércoles 2 de abril a la 1 de la tarde vamos a tener la sesión asincrónica en el Colegio Unión Francisco de Paula Santander, que está ubicado en la ciudad de Bogotá. Entonces, mi profe María Cris, para que presentemos al profesor Cristian. Bueno, pues la verdad, los profes que de pronto llevamos un tiempito en este cuento de enseñanza de la astronomía, conocemos la mayoría a Cristian, mejor dicho, Cristian no necesita presentación. Cristian es egresado en matemáticas y física de la Universidad de Sucre, de Sincelejo, se me olvidó Cristian. Bueno, Cristian me corregirá. Luego de eso, estudió aquí meteorología y pues ha estado vinculado a la enseñanza de la astronomía hace muchísimos años. De hecho, él fue el formador de muchos de nosotros en el Planetario de Bogotá. Y pues está vinculado directamente con las Olimpiadas de Astronomía, tanto las nacionales, que las hacen junto con la Universidad Antonio Nariño, donde él está vinculado hace mucho tiempo, como con las internacionales. Él es el coordinador para las Olimpiadas Internacionales aquí en Colombia, es nuestro representante, pues. Entonces, pues hoy se quiso vincular. Bueno, en la OAE nos ha colaborado ya durante el tiempo que lleva la OAE, como desde el 2020. Entonces, pues no, nada, Cristian es miembro de la OAE, hace parte de los NAEC, de los coordinadores de la Oficina de Astronomía para la Educación. Y pues ya, yo creo que sobran presentaciones con Cristian porque todos conocemos como su recorrido, como su desempeño y como la participación y la importancia que ha tenido en la enseñanza de la astronomía para muchísimos docentes en el país y para muchos estudiantes, pues que han participado en las Olimpiadas. No sé, Cristian, si me complementes algo. Gracias, Cris. Gracias, Alejo. Espero me escuchen bien. Está lloviendo mucho aquí en Bogotá, donde yo estoy. Me gustaría saber, Cris, y al equipo de profes, si están escuchándome sin ningún problema. ¿Todo bien? Ok. Sí, te escuchamos un poco bajo, Cris, pero te alcanzamos a escuchar. Sí, está lloviendo terrible aquí, pero bueno, aquí estoy intentando. Voy a colocar otros audífonos. Ambos son nuevos, así que espero que no haya problema. Sí, cuando llueve aquí donde yo estoy es terrible. Pero bueno, bien, bien.
Los profes nos confirman si escuchan bien, por favor. Ahora sí me escuchan nuevamente. Hola. Ahí está mejor, Cris. Creo que mejoró. Buenas tardes, te escuchamos bien. Dale, gracias. Entonces, bueno, sí, creo que muchos profes nos conocemos, es un honor, más bien el agrado es mío para poder compartir con ustedes, profes. No vengo a enseñar nada, simplemente como a dar algunas técnicas, algunos parámetros. Y ustedes también el aporte que tienen que hacer, no hay ningún problema. También en el chat, con el profe Alejandro, con Rama, con Daniel, con el profe Cris Arate, pueden ir también moderando información que quieran en el chat, en un comentario, que va a ser bienvenido. ¿Por qué? Porque ustedes son muchos profes que están a lo largo de Colombia y de muchas partes del mundo, que de pronto conocen algunas otras herramientas que pueden complementar lo que hacemos acá. Hoy no les vengo a enseñar nada, simplemente que tengamos en cuenta algunas Cris, me dicen que no te están escuchando y yo tampoco te estoy entendiendo mucho. Entonces, no sé qué mejora podemos hacer. Okay. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a conectar desde el celular y mejor les hablo desde ahí. ¿Les parece? Vale. Por me conecto desde el celular. Me confirmas. Ahora sí. ¿Me escuchan mejor ahí, cierto, profes? Te escuchamos con eco, pero sí está mejor en el celular, Cris. Ok, perfecto. Listo. Entonces, voy a tratar de dictarla desde acá, desde el celu, mejor. Listo. Es que está lloviendo terrible. Bueno, mi profe, como les decía, el objetivo es que podamos compartir conocimiento entre nosotros, algunas experiencias. Mi cámara aquí también está molestando un poquito, pero bueno, no hay lío. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a estar haciéndolo muy interactivo. Repito, si tienen alguna pregunta, Alejo y Cris, como voy a estar en pantalla completa, tal vez no voy a tener la posibilidad de poder ver las preguntas que hay en el chat. ¿Listo? Vale. Entonces lo primero que vamos a hacer, como Alejo mencionaba, es, bueno, nosotros, en el caso de Olimpiadas de Astronomía, no les voy a dar nada en técnicas de Olimpiadas de Astronomía, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer hoy está adaptado al lenguaje de todos. Y el objetivo de ello es que podamos saber que ese mismo concepto que estemos trabajando en ese sistema solar, ese sistema Tierra, Luna y Sol, esa relación que hay entre esos tres cuerpos del sistema solar, pues nos permitan adecuarlo a diferentes niveles. Si tú quieres tener tu estudiante en la Olimpiada de Ciencias, de Astronomía, de Física, pues dependerá del nivel escolar en el que te encuentres y tú puedes contextualizar el lenguaje y enseñar lo mismo, pero dependiendo si estás en preescolar, en primaria, en bachillerato o si ya quieres el nivel de Olimpiadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es como familiarizarnos con algunos conceptos. Esos conceptos como los que vemos aquí, que no vamos a estar usando mucho cuando hablamos del sistema Tierra-Sol-Luna. A Alejo y a Cris, si hay alguna pregunta que los profes quieran hacer o algún comentario, o si se me llega de pronto a confundir algún concepto, no duden en corregirme, ¿vieron? Porque de pronto uno se emociona y dice perigeo, apogeo, perihelio, afelio, y puede que en algún momento trataré de que no pase. Si me llego a confundir, no duden en decirme, profe, te equivocaste por ahí, recuerda que es esto. ¿Listo? Porque como está quedando grabado, hay que corregirlo inmediatamente. Listo. Entonces, lo primero con lo que tenemos que familiarizarnos es con las distancias astronómicas. Entonces, cuando nosotros hablamos en astronomía, hablamos de distancias. Y esas distancias que normalmente usamos en la Tierra para decir, estoy a 1 metro, estoy a 2 metros, cuánto mide una cancha de fútbol, cuál es el tamaño de una cancha de béisbol, o a qué distancia yo pateo un balón y ese balón cae en su alcance horizontal máximo. Pero esas distancias que usamos ahí son distancias pequeñas. ¿Por qué? Porque usamos distancias que pueden ser o en centímetros, en metros o en kilómetros en las unidades que nosotros normalmente usamos en Colombia. También podemos usar pulgadas, podemos usar pies, yardas
o millas. Pueden ser millas náuticas o millas marinas. Pero acá en astronomía hablamos, nosotros nos vamos a encontrar como, por ejemplo, ¿cómo se le llama esa distancia que hay entre la Tierra y el Sol? Recordando que es una distancia promedio. Les pregunto a mis profes, ¿qué estamos viendo aquí en este gráfico? Lo voy a llamar el gráfico número 1. ¿Qué concepto podemos estar, digamos, enseñando erróneamente cuando nosotros, dentro de nuestra labor docente, proyectamos una imagen como esta en nuestra clase y vemos que estamos tratando de mostrar unas órbitas que son perfectamente elípticas o perfectamente circulares o unas órbitas que están en el mismo plano, ¿cierto? Entonces, hay algunos conceptos que tenemos que tratar de empezar a orientarle a los chicos y a los mismos compañeros de que pues a veces nosotros mismos podemos estar usándolos erróneamente. ¿Qué opinas tú de esto, Alejo y de Cris? ¿Cuál sería la forma, por ejemplo, para hacerlo como conversadito, de que cuando mostramos una imagen, esa imagen que a veces usamos de internet o que nosotros mismos podemos elaborar, antes de hablar de todas esas distancias, empecemos a saber que, por ejemplo, en esta imagen que yo he llamado número 1, las órbitas no son perfectamente circulares, ni tampoco perfectamente elípticas, y que tampoco los planetas están en un mismo plano. Entonces miren todos esos tres conceptos que posiblemente, entre comillas, usamos erróneamente cuando enseñamos, digamos, astronomía. No sé qué opinan los profes. Y Alejo. Y Cris, como moderadora, si hay algún comentario de los profes, o cómo hacen ustedes cuando quieren enseñarle ese tipo de concepto a los chicos. Usando imágenes. Yo creo que lo que tú acabas de decir es totalmente cierto. Hay que empezar como por las medidas de contexto, ¿no? Como el metro, como cuánto mide cosas en el salón. Yo, por ejemplo, con mis chicos utilizo la distancia que es del colegio al monumento de banderas, que es conocido en Kennedy, y como utilizarles escalas que más adelante ellos puedan como llevarse en la cabecita como las dimensiones, ¿no? Como que puedan dimensionar qué tan grandes son las distancias fuera del planeta. Las del planeta más o menos las pueden como dimensionar, pero fuera pues es mucho más complicado, así que tú tienes toda la razón. Y esas figuras a mí me parece que están como adecuadas precisamente para los chicos, ¿no? Exacto. Gracias, profe Cris. Y esa es la idea. Entonces, Cris acaba de usar una palabra muy importante que es cómo dimensionar. Nosotros en el aula de clase podemos usar si tenemos una cancha o si tenemos un patio gigante en el colegio, o como dice Cris, que ella puede usar distancias de algunos monumentos como referencia para poder empezar a hacer escalas. Digamos, usar un balón de básquet, usar un balón de fútbol, unas canicas o pelotitas hechas con plastilina, etcétera. Y si no tienen plastilina, pues con bolitas de papel, para poder representar, digamos, por ejemplo, la posición de los planetas a escala, teniendo en cuenta que no todos los planetas, o que los planetas no se encuentran en el mismo plano, como lo mostramos en esta imagen. Entonces, profes, eso es importante, que no siempre las imágenes que usamos en internet, que bajamos o descargamos gratis de incluso la misma página de la NASA, están a escala. Y empezamos entonces a hacer esas medidas, hablarles del centímetro, del metro, del kilómetro, y luego hacer unas transformaciones que, dependiendo del grado escolar en el que te encuentras, tú puedes hacer algunas reglas de tres simples para poder decir y hacer esas conversiones. Incluso empezar a involucrar algunos conceptos como ¿qué es el parsec? ¿Y qué es eso de una unidad astronómica? Y la pregunta es, ¿será que la Tierra siempre está a la misma distancia del Sol? ¿Será que la Luna siempre está a la misma distancia de la Tierra? ¿Será que el planeta Marte y los demás planetas del sistema solar se encuentran siempre a la misma distancia del Sol? Pues ya sabemos aquí en nuestro conocimiento que no es así. Que depende de la época del año, esas distancias pueden variar, y eso es lo que vamos a hacer hoy en el sistema Tierra-Sol-Luna. Y como no son las únicas medidas, siempre es bueno que familiaricemos a los chicos con otras unidades de medidas. Y la simbología, por ejemplo, que la distancia promedio entre esa Tierra y nuestra estrella Sol la llamamos unidad astronómica, y que esa unidad astronómica tiene una equivalencia aproximada a unos 150 millones de kilómetros. Y su símbolo también, pues, ir familiarizando a los chicos con la simbología de la astronomía
no importa que ellos estén pues en primaria, etcétera, para irlos acercando. Pero a veces esas distancias quedan más pequeñas. Bueno, profe, ¿y qué pasa si yo estoy hablando del planeta gigante Júpiter y esas distancias? Entonces ya hablamos de otros valores, o cuando estamos hablando de estrellas bien distantes, que ya la unidad astronómica se queda pequeña. Entonces nos toca usar ya años luz. Y cuando ya esa distancia de años luz es la distancia que recorrería un rayito de luz, ahí podemos usar mucho ese ejemplo. Si yo soy un rayito de luz, un fotoncito más bien, y empiezo a correr durante un año a 300.000 kilómetros por segundo, ¿qué distancia recorrería yo después de que se acaben esos 365 días? Entonces, acercar a los chicos a esa unidad que en kilómetros equivale más o menos a unos 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. O sea, que aquí estamos hablando ya del orden de los billones de kilómetros, ¿cierto? Entonces, y profe, ¿será que hay otras unidades más grandes? Efectivamente. Cuando los años luz se nos quedan pequeñitos, cuando la unidad astronómica se nos queda pequeñita, usamos el parsec. No el parsec, hey, parsec, el más bacano. No, el parsec como una distancia que habría al observar el sistema solar para que la órbita de la Tierra subtienda. ¿Qué es eso de subtender? De que describa un angulito pequeñito de un segundo de arco. Y miren que aquí entra otro concepto diferente. ¿Qué es un segundo de arco? Entonces ustedes pueden tomar un transportador, y si el transportador es de 180 grados, decirle, bueno chicos, vamos a medir estos graditos. ¿Cuántos graditos hay en este transportador? Entonces pueden proyectar la imagen, pueden medir cuánto es un gradito, pueden medir cuántos grados, minutos hay en un grado y cuántos segundos hay cuántos segundos hay en ese minuto y hacer las respectivas transformaciones. Cuando esas unidades, como el parsec, también siguen quedando pequeñitas, hablamos de los kiloparsec. Pues, recuerden que kilo viene de 10 a la 3, ¿cierto? 10 por 10 por 10, que es 1000, y los mega, que ya son 10 a la 6. Pero entonces, un parsec equivale a 3.26 años luz. Y un kilo sería ese 3.26 por 10 a la 3. Y el mega sería esos 3.26 multiplicado por 10 a la 6, ya que un mega equivale a 10 a la 6. Miren cómo aquí le podemos enseñar a los niños, incluso nada más con las unidades, le podemos enseñar ya potenciación. ¿Listo? Hay un micrófono ahí encendido, Alejo. Ya le podemos enseñar a los chicos potenciación. Hay un micrófono de Juan Carlos abierto. Ya lo silencié, Cris. Juan Carlos. Profe Juan, vale, listo. Ok, entonces viene que empezamos no exactamente el sistema Tierra, Sol, Luna, no. Primero, familiarizarnos con las unidades y recuerden, no les dé miedo enseñarle esto a los chicos. Los chicos son tan pilosos, y más hoy en día, que tienen acceso a más información que la que teníamos tal vez, por ejemplo, yo hace unos 40 años atrás. Tengo 45, ¿no? Voy para el 45, ahorita el Día de la Tierra, el 22 de abril. Listo, entonces imagínense yo hace 40 años atrás, yo no me acuerdo haber recibido una clase de unidades en astronomía y cuáles son esas unidades de medida en el universo. No. Entonces, listo, y ya que hemos hablado de esas unidades de medida que debemos tener en cuenta cuando enseñamos astronomía y familiarizarnos con ellas, podemos asociarlo a potenciación, a transformación de unidades, a escalas y hacer nuestras propias escalas para saber si un metro equivale a una unidad astronómica, entonces ¿dónde colocaría yo, por ejemplo, la Luna, o el planeta Júpiter, el planeta Marte, el planeta enano Plutón, dependiendo a qué distancia se encuentra en comparación con sus unidades astronómicas y su equivalencia para hacer mis conversiones? Ahora, algo importante que también los chicos deben saber previamente, en el caso de cuando le enseñamos aquí en Olimpiada a los chicos, nosotros decirle, bueno muchachos, ¿y ahora dónde está ubicado ese Sol con sus planetitas y sus lunas y todos los objetos que pertenecen a algo que nos haya enseñado siempre, que es el sistema solar? Entonces, mostrarle, por ejemplo, esta imagen de campo profundo, el telescopio espacial Hubble. La profe Luz Alejandra también tiene aquí el micrófono encendido. Entonces,
tenemos muchas galaxias. Decirle, wow, cada puntito que yo veo ahí representa una galaxia de las tantas que puede haber en el universo. Y nosotros nos encontramos en una sola de ellas. Entonces los chicos van a hacer 1000 preguntas. Profe, ¿cómo saben que esas son galaxias? Profe, ¿cómo saben que tienen los colores? ¿Y por qué los colores? Pues tienen que estar preparados a las 1001 preguntas que hacen esos pequeñines de nuestras aulas escolares. Entonces, digamos, ahora imaginemos que una de esas galaxias, las cuales no les puedo tomar yo foto a la mía, donde yo vivo. ¿Cómo así, profe? ¿Por qué no le podemos tomar foto a la nuestra y sí a otras galaxias? Ese tipo de preguntas las hacen los chicos en el aula de clase. Entonces, toca hipotéticamente decirle, imagina que alguna de estas que está aquí fuera nuestra galaxia y que por los estudios que hay, o que han hecho los científicos con telescopios espaciales, con telescopios en tierra o con antenas de radioastronomía, sabemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una forma espiral. Entonces tienen que estar preparados para eso, chicos, para que le pregunten por qué razón podemos tomarle fotos a otras galaxias y no a la nuestra. ¿O por qué razón nosotros sabemos que nuestra galaxia tiene una forma espiral? Y ahí entonces se te puede extender la clase a otro tema que es tipos de galaxias, clasificación de galaxias. Entonces hay que saber hasta dónde podemos no frustrar la clase, pero sí limitarla para que no nos salgamos del tema. Pero prepárense a ese tipo de preguntas. Listo. Entonces, si una de esas galaxias fuera la nuestra, imaginemos que es esta, que es de forma espiral, ¿en qué lugar estaría ubicado el sistema solar? Y cuando levantas la mirada al cielo, ¿qué pasa con esas otras estrellas que están ahí? ¿Pertenecen a nuestra galaxia o están fuera de nuestra galaxia? ¿Y ustedes qué opinan? Entonces, viene también, pues, ese tipo de preguntas que rompen el hielo y el miedo a lo que los niños, a las niñas, jóvenes puedan, incluso nosotros como profe, empecemos a preguntar. ¿Y te has preguntado a qué distancia está nuestro sistema solar del centro de la galaxia? Y ahí tendrías que tener una clase previa tal vez sobre las partes de una galaxia, ¿sí? Por ejemplo, de la nuestra. Entonces, hablarles de que nuestro sistema solar está ubicado en uno de los tantos bracitos que tiene nuestra galaxia, en este caso el brazo de Orión. Si de pronto hay algún estudio nuevo, moderno, que diga que ya no es el brazo de Orión, sino otro, me corrigen. ¿Listo? Porque yo también aprendo de ustedes. No creen que yo me la sé toda, así sea que enseñen olimpiadas de astronomía. También aprendo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué distancia está? ¿Y qué es eso de nuestro sistema solar? Pues mire que hemos empezado de algo macro y nos vamos yendo a algo más pequeño. No sé, Alejo, ¿cómo se le llamaba eso? Desde lo general hasta lo especial o hasta lo específico. ¿Cómo se le llama eso hoy en día en la pedagogía, Alejo? Tú que eres más experto que yo. Creo que se llama como un proceso inductivo. Deductivo. Inductivo o deductivo. Y ahí viene la pregunta, ¿cierto? Yo no soy experto en pedagogía, aunque estudié en una normal y estudié licenciatura. Entonces, como todo ha cambiado, mis profes, ahí en el chat escriben, no, profe, hemos enseñado desde lo general a lo particular. Y eso entonces, pues, tiene su nombre en pedagogía también, ¿ok? Pero no nos vamos a quedar ahí en los conceptos. Sin embargo, repito, ya también estoy aprendiendo de ustedes. Listo, entonces ya hablé de que hay muchas galaxias, que esto es una imagen de campo profundo, que hay una de esas galaxias que la nuestra, que tiene forma de espiral y que nuestro sistema solar está ubicado en uno de esos bracitos, llamado el brazo de Orión, el brazo local. Que la galaxia tiene otros bracitos y que todas las galaxias no son iguales, eso es cierto. Y ahora, ¿y qué hay, profe, entonces en ese sistema solar? Pues planetas, lunas que orbitan algunos de esos planetas donde no todos tienen lunas. Por ejemplo, Mercurio no tiene lunas, pero Marte tiene dos. O en el caso del enano Plutón, que también hay una clasificación de planetitas, que son los planetas enanos, que tienen 5 lunitas, como el caso del enano Plutón. Entonces te preguntarán ahí en la clase, profe, ¿y por qué se llama enano? ¿Y por qué lo sacaron? ¿Y cuáles son el nombre de los otros planetas enanos si existen? Entonces tienes que pues estar preparado para decirles que hay otros planetitas enanos que tienen sus respectivos nombres y que no necesariamente todos tienen lunas. En el caso de Plutón tiene 5 lunitas, a pesar de ser un planeta enano. Y te preguntarán por los colores de los planetas, te preguntarán si se puede ver o no los anillos de todos los planetas gaseosos, y hablarás de por qué algunos son externos,
o gaseosos y por qué otros serán internos o rocosos, y así sucesivamente. Entonces también tienes que estar preparado para las características de los planetas y sus lunas y los planetas enanos y todo lo que conforma el sistema solar. Pero como hoy nos une hablar del Sol, la Tierra y la Luna, ese maravilloso sistema, nosotros pues tenemos una conexión. Y esa conexión que hay entre ese sistema Tierra, Sol, Luna, va a estar asociada a un mundo de conceptos. Por ejemplo, te van a preguntar por los eclipses. Te van a preguntar por el concepto de afelio. Te van a preguntar por el concepto de perihelio. O incluso decir periastro o apoastro en general. Y te van a preguntar por perigeo y por apogeo. Incluso por conceptos como solsticios y equinoccios. ¿Listo? Que también están asociados al sistema Tierra-Sol-Luna. Entonces empecemos. Esta es nuestra imagen del Sol el día de hoy. Profe, pero yo no tengo telescopio, eso está muy caro, la Secretaría de Educación no me apoya con los telescopios, o me cambié de colegio y el profesor anterior se quedó con el telescopio que yo me había esforzado por comprar para mi club de ciencia. ¿Cierto, profe Angie? Que la profe Angie pues trajo unos telescopios a sus colegios y ahora se cambió de colegio y le toca pues ahora conseguir o gestionar telescopios para su nuevo colegio donde está, por allá en Villavicencio. Entonces, esta imagen que están viendo ahí es del Sol el día de hoy. Entonces, si no tienen telescopios, pues pueden acceder a algunas páginas donde pueden ver imágenes del Sol en vivo y en directo, o bueno, con un, digamos, tiempito diferente y con filtros diferentes para asignarle colores, digamos, no reales. Estos no son los colores reales que se le asignan al Sol, y empezar a familiarizarnos con algunos conceptos como los que ven aquí. Porque los chicos preguntan, profe, ¿qué significa esa EIT y ese 304? Ellos son preguntones y lo van a querer corchar a uno. Entonces uno va, ok, esa es una imagen en el extremo ultravioleta, en una longitud de onda que tiene las unidades en Armstrong, no en metros, ni en nanómetros, ni en micrómetros. Ay, profe, ¿qué es un Armstrong? Entonces un Armstrong y el símbolo del Armstrong, que es 10 a la menos 10 metros, porque te va a tocar hablar del Sol. Te va a tocar hablar de las manchas solares. ¿Y qué son las manchitas solares? Te va a tocar hablar de playas cromosféricas, te va a tocar hablar de ciclos solares. Y te van a preguntar que por qué el Sol aquí aparece en colores diferentes. Y entonces tú vienes y tienes que decirle, ok, chicos, que esa nuestra única estrella, llamada Sol, la podemos estudiar en diferentes longitudes de ondas para poder ver detalles que el ojo humano no puede ver. Y te tocará hablar de las diferentes capas del Sol y las diferentes temperaturas que también tienen esas diferentes capas. Hasta ahí los profes tienen alguna pregunta, comentario, aporte, son bienvenidos. No, de pronto ustedes han hecho muchos experimentos y ahorita que hubo eclipse de Sol el año pasado, eclipse de Sol total que no fue visible en Colombia, ustedes lo pueden simular. Y el año 2023 que tuvimos eclipse anular de Sol visible en Colombia. Entonces, todo eso nos ayudó a nosotros a entender que observar el Sol también tiene sus cuidados, sus escalas, sus conceptos y muchas cosas que podemos hacer hoy en día didácticamente. Incluso con gafitas anaglifas, poder observar imágenes reales del Sol que suministran algunas naves espaciales como el Stereo o como el Solar Dynamic o el Solar Parker, etc. Entonces, estudiar el Sol, sus partes, el tamaño, escalas, comparación, temperaturas y diferentes imágenes, por ejemplo, como las que estamos viendo aquí en el extremo ultravioleta. Ahora, y nuestro planeta. Entonces, ya dice, ok, ya hablamos un poco del Sol, todo lo que quieran hablar del Sol, ya eso es una sola clase. Y aquí está Santi, que es físico solar, pues entonces también lo puede invitar a hablar solamente del Sol. Y la historia del Sol, mitológicamente, y la simbología en la Tierra, mitología incluso, y algunas palabras en nuestros dialectos indígenas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se le dice Sol en Guayunaiki? Sin buscar en Google, el que me diga, le regalo, Alejo, primer regalo, un libro de Olimpiadas de Astronomía. Sin buscar allá en Google,
¿cómo se le dice al sol en Wayunaiki, por ejemplo? O a la luna en Wayunaiki, o a eclipses en Wayunaiki. Yo sé. ¿Quién dijo yo? A ver. Yo sé. Alejandra Santamaría. Listo, mi profe Alejandra, a ver si se llama ese libro, a ver. Kashi Kai. es la luna y Kai es el sol. Excelente, Alejo, anota el libro para la profe que sabe Wayunaiki. Es que hablé de eso en Villa de Leyva, lo siento. Excelente. No, ¿cuál lo siento? Es genial, eso es así. Kai y Kaishi, y los Kaishi Kaika, que son los eclipses en dialecto Wayunaiki. Entonces miren que la profe, anote ahí, profe, me molesta, Cristian, no se te olvide mi libro de los 15 años de Olimpiadas de Astronomía, pues allá nos pondremos de acuerdo para hacerte entrega de él. ¿Listo? Autografiado. El libro más aburrido del mundo. Ok, no, mentira. Profe, felicitaciones. Kai y Kaishi. Y miren que podemos conectar a los chicos también con ese gran conocimiento ancestral que tiene nuestro país, de todas esas más de 100 comunidades indígenas que hay y que nada más en la Amazonía colombiana están más del 50% de ellas. Entonces lo podemos conectar a ese conocimiento que hay que cuidar, respetar y seguir manteniendo vivo. Muy bien, profe Luzán. Ok, y ya hablaremos de la Tierra. Entonces, le mostraremos imágenes de la Tierra, las características de la Tierra, su masa, volumen, harán cálculos, los que quieran meterle ya números, o los que quieran hacer escalas diferentes con bolitas de canicas, de papel, etc. Y hablar de áreas, densidades, radios, gravedad, velocidad incluso de escape. Si son profes de física, pues obviamente cuál es esa famosa velocidad de escape para poder salir de la Tierra. Entonces, si yo quisiera lanzar un cohete de la Tierra y salir y que pueda escapar de la acción gravitacional de ella, ¿a qué velocidad mínima poco a poco debería salir ese cohete para que la gravedad de la Tierra no lo vuelva a hacer caer a ella? Entonces, ya si quieren meterle un poquito de ecuaciones, lo pueden hacer. O incluso, si quieren hablar de albedo y cuál es el efecto de las nubes, de las superficies, del océano, del hielo y el concepto de albedo, ¿en qué consiste? Vamos por la Tierra. Y esta, por ejemplo, ya hemos hablado del Sol y de la Tierra, ¿cuál es la conexión que hay entre o la influencia del Sol sobre la Tierra? Si yo les digo a ustedes, chicos, ¿cuánto es la cantidad de energía que emite el Sol en todas direcciones? Ustedes dirán, uy, profe, me corchó. Entonces el Sol más o menos emite en todas las direcciones 65 millones de watts por metros cuadrados. Es decir, imagínense, si yo divido esto en bombillitas de 100 watts de potencia, imagínense una bombillita de 100 watts de potencia, 100 watts. Cancelo estos dos ceros con esto y es como si tuviera entonces, ¿cuántas bombillitas? 650,000 bombillas aproximadamente, iluminando un cuadradito de 1 metro por 1 metro. Eso es 1 metro cuadrado. Imagínense 65,000 bombillas. Así es, no me estoy equivocando, ¿no? 65, no, sí. 650,000 bombillas iluminando este cuadrito nada más a una distancia de 150 millones de kilómetros, es decir, una unidad astronómica promedio. Pero resulta, mis queridos amigos, que de esos 650,000 watts por metros cuadrados, no todos llegan a la Tierra. ¿Cuántos creen ustedes que intersecta la Tierra? Y es cuando hablamos de esa famosa constante solar. ¿Cuántos creen que intersecta aproximadamente nuestro planetita, chicos? Pueden escribir en el chat. Alejo, ¿me ayudas a revisar ahí? Por favor. Entonces, de esos 65 millones de watts por metro cuadrado, o sea, 650,000 bombillas de 100 watts más o menos, iluminando un cuadradito de 1 metro por 1 metro a 150 millones de kilómetros, ¿cuántos creen ustedes realmente que intersecta nuestra Tierra? Unos escribieron en el chat, Alejo. ¿Han escrito en el chat? Aún no. 5, 4, 3, 2, 1, nada. Unos 1,367 watts por metros cuadrados llegan a la parte alta de la atmósfera. Entonces, miren esta relación que hay en el Sol.
de toda esa energía que le emite en todas las direcciones, para allá, para acá, para allá atrás, para todos lados, para todos lados, para todos lados, para todos lados, la Tierra solamente intersecta como si fueran unas casi 14 bombillitas de 100 watts de potencia. Porque 1367 dividido en una bombillita de 100 watts sería más o menos tener solamente 13 bombillitas, esas 65 millones de bombillitas de 100 watts aproximadamente, para que tenga un comparativo, iluminando o llegando a la parte alta de la atmósfera. Pero no toda esa llega a la superficie de la Tierra. Y entonces sucede esto que les estoy mostrando aquí. Esta también es la imagen de la Tierra en este momento. Ahora mismo lo que ven acá es el Sol. ¿Sí? No vayan a creer que es un eclipse. Ese es el Sol ahí como la sombra proyectada. Y aquí estamos viendo nuestro planeta, nuestro país. Miren cómo está lloviendo y cuál es la interacción entonces entre el Sol y la Tierra. Y podemos hablar de las capas de la atmósfera y podemos hablar de la energía que llega a la Tierra y que el Sol, sí, 1367 intersecta la Tierra aproximadamente, pero no toda llega a la superficie. Entonces, por allá en La Guajira, miren que eso está haciendo un solazo. Entonces, ¿cuánto llega por allá, Cristian? Depende. 1400, no puede ser mayor, ¿cierto? Llegarán 900, llegarán 800, llegarán 700, o llegarán 1000. ¿Y por qué en Chocó si hay muchas nubes, Cristian? ¿Cuántos llegan allá? Y entonces empiezas a interactuar y a enseñarle a los chicos que esa energía del sol, pues, nos sirve también para las plantas, para los paneles solares, y a relacionarla con cambio climático, con la zona de convergencia intertropical y una cantidad de cosas que le puedo enseñar a los chicos nada más con la interacción Sol-Tierra. Pero si nos vamos a nuestra lunita, ahora, nuestro satélite, pues lo mismo, enseñarle las características mínimas. ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es su diámetro aparente? Bueno, el diámetro real. ¿Cuál es el valor de la gravedad en la luna? Y hacer experimentos. ¿Cuál es su velocidad de escape? Entonces, cuando el hombre vuelva a la luna, ¿será que la velocidad que yo tengo cuando llego a la luna y luego me quiero regresar a la Tierra nuevamente es la misma? No, ¿cierto? La velocidad de escape en la luna no es la misma que la velocidad de escape en la Tierra. Y empezar a hacer experimentos, ejercicios, buscar simuladores para ello. Que esa lunita tiene unos movimientos alrededor de la Tierra que no siempre se encuentra a la misma distancia. No se escucha, profe Cristian, no se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces la pregunta es, si hay algo que conozcan ustedes de la luna en Zenú, para los zenúes. Entonces, miren, los niños en esos días no los habían dejado desparasitar, porque había una campaña de los papitos, de la alcaldía de Coveñas, de llegar a los colegios y purgar a los niños. Imagínense, entonces listo, y era gratis, una campaña para los piojos y para la purga de los parásitos de los niños. Y muchos padres no dejaron ir a los niños al colegio para que los purgaran porque era luna llena y porque iba a haber eclipse, imagínense. Y entonces, de los 180 niños, solamente fueron 114. El resto fue porque sus papitos en la mayoría no los dejaron ir, porque ese conocimiento de ellos o las creencias locales de que si se purgaban el día de la luna llena o del eclipse que iba a haber en esos días, podían morirse, porque el parásito se les subía a la cabeza y los mataba. Entonces, miren
a las cosas que nosotros nos vamos a enfrentar. Y hay que respetar ese conocimiento y formarlos. Y habrán, pues, obviamente las personas que creerán y las que no creerán, o las que son indiferentes a ese tipo de conocimiento cultural. Entonces, a eso también nos enfrentamos el día del eclipse. Y bueno, enseñar a los niños los cráteres de la luna, los mares, si son mares realmente, ¿será que hay agua en esos mares? ¿Será que el hombre fue a la luna de verdad? El niño y el papá que dice, usted se fue a esa clase de astronomía, el hombre no fue a la luna, ¿cómo usted cree eso? Y entonces, ¿cómo formar a ese tipo de situaciones que se te van a presentar en tu proceso de enseñanza y aprendizaje de la astronomía? Obviamente, pues enseñarle las partes de la luna, hacer experimentos. Si tienes telescopios, puedes observar la lunita y clasificar en los cráteres, los mares, el terminador lunar, si estás en alguna fase de la luna, y hablar de la química, no solamente la química de la luna, sino que la química de las estrellas, la química de la atmósfera de la Tierra. Entonces, aprovechar que la astronomía es interdisciplinaria. Ya todos sabemos que podemos enseñar muchas cosas y que esa astronomía es como ese gancho motivacional para hacer la introducción a un tema que tú quieras, bien sea de sociales, de derecho, de arte, de música, etc. Y ahora, bueno, ¿y cómo se relacionan? Entonces nosotros podemos usar muchas aplicaciones gratis que hay en Internet. Alejo, me vas diciendo cómo vamos de tiempo para ir pues ya entrando más en materia. Entonces, listo. ¿Cómo se relaciona entonces esa Tierra con esa Luna y el Sol? Y ahí empezamos a hablar de los eclipses, por ejemplo, o hablar de los solsticios, o hablar de los equinoccios, o hablar del concepto de perigeo y de apogeo, de perihelio y de afelio, y hablar de las estaciones. ¿Por qué hay estaciones en Colombia? No, profe, no hay estaciones en Colombia. ¿Y entonces qué hay? Periodos de lluvia o sequía. ¿Y son iguales en todo el país? No, no. Entonces, y entonces, ¿por qué en los otros países y a partir de qué países sí hay estaciones? Entonces, tratar de orientar a los chicos de que, profe, pero es que yo estoy en el Meta y si estoy en el Chocó, ¿quiénes ven primero el amanecer? Entonces los niños se ponen, si estoy allá en Villavicencio y si estoy en Quibdó, ¿quiénes ven primero el amanecer? En Colombia. Y hacerle ese tipo de preguntas que a los chicos les empieza pues, a hacer pues, pensar diferente. O si estoy en el Cabo de la Vela y si estoy en Leticia, ¿cuál de esos dos niños ven primero el amanecer? ¿Será el mismo? ¿O la diferencia es muy poca en minutos? ¿O lo puedo simular en algún simulador que hay? Pues sí, mis profes, hay muchos. Yo uso mucho Celestia, todos creo que usamos Stellarium, todos creo que usamos Virtual Moon para poder hacer la simulación de las fases lunares, o si ya queremos algo más avanzado, entonces está Starry Night, o Sinbad, si quieres datos más científicos, o Aladdin, o incluso el WWT, que que está aquí es de Microsoft y es gratis también. Entonces hay muchos programas, muchas aplicaciones que te permiten a ti poder simular no solamente datos de los cuerpos que quieras analizar del sistema solar, sino que también puedes simular los eclipses. Por ejemplo, el eclipse que hubo hace poquito, ahorita vamos a analizarlo para esa relación sistema Tierra-Sol-Luna. ¿Listo? Y esta aplicación se la recomiendo mucho. Eclipse 2.0 para poder simular los eclipses de Sol, Luna e incluso los eclipses, los tránsitos planetarios. ¿Pudieron ver el eclipse de Luna? Ok. Otras aplicaciones que hay ya más avanzadas está esta. Ojos sobre el sistema solar. Ahorita la vamos a visitar y hay muchas más. Entonces, ya pasó la carreta. Ahora vamos a la práctica. Pero antes, hagamos una sesión de preguntas. No sé si hay alguna pregunta por parte de los profes antes de continuar con la segunda parte. Alejo, comentario hasta ahí. Noticias, algunas noticias parroquiales. El profe del grupo Ícaro de Piojó está levantando la mano. Mucho gusto, Adelante, Germán Asensio, desde Piojó Atlántico. Un abrazo, profe. Un placer, Cristian. Cristian, yo en sesiones del año anterior, en esta formación,
en la primera versión, nos recomendaron la de Nebraska Lincoln, de la Universidad de Nebraska, los simuladores, los laboratorios, los NAP, para que los profes también lo puedan revisar y lo puedan tener en cuenta. Gracias, saludos. Excelente, mi profe. Puedes escribir el link en el chat para que quede en las memorias y también para que quede ahí a consulta de todos los profes. ¿Listo? Por favor. Bueno, súper. Alejo, ¿se ve ahí Stellarium en el Sí, computador? señor. Perfecto. Entonces, mire, profe, un grato saludo. Profe ha hecho muchos experimentos y aprovecho la cuñita para ti, profe. Has hecho experimentos con muchos microorganismos. Si no estoy mal, participaste en el proyecto de mandar algunos de estos microorganismos o plantas o semillas, no recuerdo, en un globo con un proyecto de la NASA. Eso es bueno que lo sepan. Cuéntanos ahí en 10 segundos, profe, para que los demás compañeros te conozcan también. Bueno, nosotros participamos en una convocatoria internacional llamada Cuba en el Espacio, donde uno podía enviar experimentos o muestras que podrían tener un peso aproximado de 50 gramos en un cubo de un centímetro cúbico, aproximadamente, no, 4 centímetros cúbicos, y este cubo se enviaba en una misión al espacio, en un cohete y en un globo científico. Y teníamos la oportunidad de aplicar toda la etapa del método científico, formular una hipótesis y luego hacer un experimento acá en la Tierra y comparar cuáles los datos que se obtienen de la muestra cuando viaja al espacio con los datos que se obtienen de la muestra analizada acá en la Tierra y luego realizar una conclusión con base a los resultados, realizar un informe y nuevamente enviarlo a la convocatoria. Y pues esta experiencia es muy fabulosa para los chicos, pues tienen contacto con diferentes escuelas a nivel internacional y además pues tienen la oportunidad de enviar sus ideas al espacio, que es algo muy costoso y que pocos a nivel mundial pueden realizar. Súper, mi profe. Muchas gracias. Excelente. Paréntesis, porque vale la pena eso. ¿Listo? Mencionar qué están haciendo nuestros profes en Colombia y en el mundo. Bueno, y para seguir, yo les traigo esta pregunta. Bueno, ya hablamos de cada una de las propiedades, del Sol, de la Luna, de la Tierra. Podemos hablar muchas cosas más, hacer imágenes a escala. Hoy en día la realidad aumentada y la realidad virtual nos permite tener muchos aprendizajes de acercamientos sensoriales con los estudiantes. Ponerle gafitas anaglifas. Hoy en día hay un mundo de imágenes en tercera dimensión de la Luna, del Sol, de los planetas, etcétera, en Internet que pueden armar una clase sensorial con imágenes anaglifas. Entonces yo le hago una pregunta. Hoy, profe, son las 5:22. ¿Y por qué veo la Luna? ¿Por qué la Luna se ve de día? Es la pregunta que nos harán los chicos o que ustedes le pueden hacer a los chicos. Chicos, cuando digo chicos, es chicos, chicas, niños, niños, ¿vieron? Los estudiantes, para no entrar en debates ahí, de la arroba o de la X. Listo, entonces, por ejemplo, ¿por qué razón yo puedo ver la Luna de día? O sea, si yo salgo en este momento aquí en Bogotá, no porque está lloviendo, ¿cierto? Por lo menos donde yo estoy. Y si yo salgo y tengo un telescopio, siendo las 5:22 de la tarde, podría tomarle una foto a la Luna así como la estoy viendo ahí. Y puedo entonces hablar de las fases, porque aquí a la izquierda, este software que es muy famoso para todos, podemos aprender una cantidad de conceptos. ¿Cuál es el diámetro aparente? ¿A qué distancia está la Luna? ¿Cuál es el sector iluminado? ¿En qué ángulo de fase está? ¿Cuál es su ascensión recta, declinación, magnitud, aparente, absoluta, etcétera? Es decir, le podemos aprovechar para hacer muchos conceptos que pueden acercar a los chicos a un proceso de pensamiento, no sé, Alejo, que es el experto en pedagogía, me corrige, un poco más avanzado. Entonces, tras el terminador, por ejemplo, ¿saben qué es el terminador, mi profe? Les vienen dos preguntas. ¿Por qué veo la Luna de día? Y segunda pregunta, ¿qué es el terminador? Y los micrófonos arriba, a ver, ¿por qué veo la Luna de día? Sin usar ChatGPT, ¿vale? Aquí que levante la manito. Alejo,
¿por qué vemos la luna de día? En ese sistema Tierra-Sol-Luna, ¿será que la luna influye en el comportamiento de las personas? ¿Será que cuando hay eclipse? ¿Será que mocho o corto el árbol, la caña de bambú en épocas de luna nueva, de luna llena? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué veo la luna de día? Si son las 5:22. Y los niños se preguntarán, uy, ¿han visto la luna de día? Entonces, la luna la vemos de día por la razón de que todos los días la luna se retrasa unos 50 minutos. Eso es más o menos unos 12 grados. Vamos a hacer la regla de 3 y nos dirá exactamente cuánto es. Vamos a aproximarlo a 12 grados. Quiere decir que si yo estiro mi dedo meñique y el dedo índice, la distancia que hay aproximada entre el dedo meñique y el dedo índice, si están haciendo allá el ejercicio en su casita, estiren su bracito y saquen el dedito meñique y el dedo índice como ese símbolo de queremos rock, ¿cierto? Entonces, esa distancia entre meñique e índice son unos 15 grados aproximadamente, que equivale a 1 hora. El diámetro aparente de la luna no son 15 grados, son 0,5 graditos en promedio. Pero ¿cómo así, Cristian? Entonces yo me voy acá a los datos de la luna y me dice que 0 grados con 33 minutos. Es decir, que está un poco más grande, 3 minutos más grande del valor promedio que me dicen que es de 0,5 grados o 30 minutos. Entonces, en este caso, si observan acá al lado izquierdo de la pantalla, observarán un lugar que dice diámetro aparente. 0 grados, 33 minutos, 29.58 segundos. Y el diámetro de la luna, que es el real, 3.474,8 kilómetros. Pero me aparece un diámetro aparente, me aparece una fase de la luna, me aparece una distancia. Profe, pero me dijiste que es 384.400 kilómetros. Y aquí me está diciendo el simulador que la luna está más o menos a una distancia de 356.662 kilómetros. Es decir, 300 está un poquito más cerca de lo normal que nosotros tenemos. ¿Y por qué razón? Porque la luna tiene un movimiento que es como un bamboleo, ¿sí? Más o menos se aleja y se acerca, no tan rápido, así como yo estoy haciéndolo ahí en la pantalla, ¿no? Que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese movimiento aparente de que la luna como si se alejara y acercara de nosotros? Que no lo notamos mucho, pero cuando le tomamos una foto, en algunas ocasiones, podemos ver más cráteres que en otras ocasiones. Y es por ese movimiento que se llama la libración lunar. Libración lunar. Hace como acercamiento y la luna se acerca y se aleja. Ahora, como todos los días la luna se atrasa 12 graditos, que equivalen a 50 minutos, ¿a qué hora veríamos la luna mañana? Si a las 5:30 de la tarde estamos viendo a la luna en ese mismo punto, en ese punto que está ahí, a una altura de 39 grados, aquí en Bogotá, no, esto está simulado en Ibagué. Ahí estoy simulando el cielo de Ibagué. Si yo hoy, a las 5:30, estoy viendo la luna a 39 grados, mañana, ¿a qué hora vería la luna en el mismo lugar? Imagínense Cristian aquí dando la clase mañana a la misma hora, 5:30. ¿Será que la luna va a estar ahí? ¿Va a estar más arriba o más abajo? Y para verla en el mismo punto, ¿qué hora tendría que ser para que la luna esté en el mismo lugar que la estoy viendo ahora mismo? Con una diferencia de unos segunditos, de unos minutitos, pero ¿qué opinan los profes? Si se retrasa todos los días 50 minutos, que son 12 grados, mañana, ¿qué hora la vería a esa misma hora? Perdón, a esa misma altura aproximadamente. Franci, tienes la palabra. Franci, no te escuchamos muy bien. Hay mucho ruido de fondo, mi profe. Perdón, ¿ya? Sí, Perfecto. mejoró. Qué pena. Para poderla ver en el mismo lugar, en la misma hora, tendríamos que estar saliendo sobre las 6:20 de la tarde, buscarla en el mismo punto. Si la buscamos a la misma hora, entonces estaría más o menos 15 grados más arriba. Exacto. ¿Más arriba o más abajito? ¿Más hacia el horizonte? Más abajo, perdón, más abajo, estaría más abajo.
Ok, muy bueno, como aquí está oriente, aquí está occidente, entonces sería más hacia arriba, ¿cierto? Comparado con esta perspectiva. Muy bien, profe. Mañana, si la clase fuera sobre la luna, para poderla ver en el mismo lugar, más o menos, a la misma altura a la que yo estoy viéndola ahora, tendríamos que salir a las 6:20 aproximadamente para poderle tomar la foto ahí mismo, donde bueno, casi ahí mismo, donde está, por ese concepto. Entonces, como todos los días, se va retrasando 50 minutitos aproximadamente, pues son 12 grados, algunas veces la vas a ver sobre el horizonte de día y otras veces no la vas a ver, incluso ni en la noche. Entonces ahí es una de las preguntas que los chicos pueden hacer. Entonces, miren que la distancia de la luna estaba más cerca de la distancia promedio. Por lo tanto, al estar más cerca de la distancia promedio, su diámetro aparente es mayor. Es decir, que si el promedio es 0,5 graditos o 30 minutos, entonces aquí está diciéndonos el simulador que esa lunita está a un diámetro aparente mayor de 33 minutos. Es decir, tiene unos 3 minutitos más que su valor promedio. Entonces, podemos hacer ese cálculo. Ya se dan cuenta por qué razón puede haber eclipses anulares o eclipses totales, que dependerá de esa distancia a la que se encuentre en esa fecha específica para eclipses la luna. ¿Listo? Entonces le pregunto a los profes, si se llama libración lunar, ¿cómo se llama a ese concepto cuando la luna está más cerca de la Tierra, como está pasando el día de hoy? Que digamos, no es que esté más cerca de lo normal, del día más cerca, pero en general cuando la luna se encuentre el día que está más cerca de la Tierra, ¿cómo se le llama ese día? Se le llama perigeo. ¿Vieron? Peri cerca, geo tierra. Entonces la luna estará en algún momento en perigeo, no necesariamente hoy, tendríamos que buscar las fechas de perigeo y las fechas de apogeo. Esas fechas de perigeo es cuando la luna esté más cerca. Y si ustedes le toman la foto a la luna el día de perigeo y cuando esté en apogeo, o sea, más lejos de la Tierra, y comparan las fotos, se van a dar cuenta que el diámetro aparente de la luna no es el mismo, el que yo observo desde la Tierra. ¿Por qué? Porque al estar más cerca o más lejos, ese diámetro va a variar un poquito. Y así mismo sucede con el Sol y la Tierra. Cuando la Tierra está más lejos del Sol, entonces se llamará como afelio, ¿cierto? Entonces no siempre la Tierra está a la misma distancia del Sol. Por ejemplo, ahora mismo este Sol aproximadamente, ¿no? Tiene un diámetro aparente de 0,32 minutos. Vean que si lo comparo con la Luna, el diámetro aparente del Sol y de la Luna es el mismo, aparentemente. Pero la distancia va cambiando poco. Entonces la Tierra y el Sol estarán en distintas distancias, las cuales se llamarán afelio si la Tierra está más lejos del Sol. ¿Cuándo sucede el afelio, mis profes? ¿Cuándo se da el afelio? Profe, no les dé miedo. Aquí vinimos a participar. Yo me estoy hasta tomando un cafecito aquí todo relajado con ustedes. ¿Cuándo es el afelio? ¿El 4 de julio? Por ahí me dicen el 4 de julio, perfecto. Más o menos entre el 3 y el 4 de julio, la Tierra está lo más lejos del Sol. Pero no se les olvide, más para la fecha de la independencia de los Estados Unidos. ¿Y cuándo está más o menos en perihelio? O sea, más cerca del Sol. Peri cerca, helio Sol. ¿Cuándo? ¿El 4 de enero? Más o menos el 3 o 4 de enero. Entonces, vean interesante. 3 o 4 de enero, perihelio, y 3 o 4 de julio, afelio. Ustedes pueden hacer un ejercicio chévere con los chicos y es medir si hubo variaciones en esa cantidad de energía que llega del Sol esos días. Los que viven aquí en Bogotá, los que vivimos aquí en Bogotá, tenemos la ventaja de que hay una red meteorológica de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, hay un poco de estaciones meteorológicas distribuidas aquí en Bogotá donde uno puede hacer ese tipo de cálculos y tener los datos disponibles. Ahora, no todas esas estaciones tienen medidor de irradiancia, o sea, de watts por metro cuadrado, para hacer el experimento en perihelio y en afelio, qué pasó con la cantidad de energía que les llegaba a la Tierra. Ahora, eso va a variar mucho dependiendo de las condiciones meteorológicas locales, si hay nubes, si no hay nubes, etcétera, etcétera.
¿Listo? Entonces, esa relación ahora va un poco más allá. Si nosotros quitamos aquí la atmósfera, si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Y nos vamos al eclipse que vivimos hace poquito. Es decir, Alejo, cuéntame. Angeli está levantando la mano, Cris, y ya vamos con el tiempo un poquito cortos. Listo, ya. Entonces, para terminar, hagamos justito. Dime, mi profe. Ay, disculpa, yo quería hacer una pregunta porque es que quedé muy confundida en la parte de las libraciones con lo del perihelio y con lo del afelio y lo del perigeo y lo del apogeo. Entonces, como que ahí me confundí un poco. Entonces, no sé si podrías como... Un resumen. Ok, claro, mi profe. Mira, entonces, en términos así, la libración lunar es como ese movimiento, digamos, que nosotros con nuestro ojito no podemos percibir. Y es un movimiento como si la luna va danzando alrededor de la Tierra. Tararara, ella va moviéndose alrededor de la Tierra. Pero resulta que en ese movimiento también se va alejando y acercando un poco, que nosotros no lo notamos. Y en ese acercarse y alejarse, a ese movimiento se le llama la libración lunar, ¿vale? En el caso de distancias, ahora, de la distancia, ¿cuáles? Entre la Tierra y la Luna, entonces podemos tener dos. Una cuando la Luna está lo más lejos de la Tierra y otra cuando la Luna está lo más cerca de la Tierra. Entonces, está más cerca, hablamos de perigeo, ¿sí? Entonces tú puedes buscar, hoy en día lo chévere es que uno puede entrar a internet y dice, ¿cuándo va a ser el perigeo en el 2025? Si quieren me ayudan a buscar allá, ¿cuándo va a ser el perigeo en 2025? ¿Y cuándo va a ser el apogeo? O sea, cuando la luna esté lo más lejos de la Tierra, en el 2025. Y ahí les aparecerá la distancia y además de eso, el valor de la distancia. ¿Y qué sucede ahí? Si tú le tomas una fotito a la luna en perigeo y en apogeo, que es un ejercicio chévere de astrofotografía con los niños usando el celular, con los celulares, si no tienen telescopio, hoy en día los celulares son súper pilos, entonces vas a darte cuenta que se le van a notar unos cráteres más que otros si tomas la foto cuando coincida con luna llena, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, en el caso de la distancia Sol-Tierra, entonces ya hablamos de perihelio, cerca al Sol. Entonces la Tierra estará en perihelio más o menos el 2 y el 3 de enero, o sea, lo más cerca al Sol. Y se moverá un poco más rápido. Y ahí puedes meterle el concepto de las leyes de Kepler, si tú quieres. Y cuando está en apogeo, en afelio es más lejos del Sol. Eso sucede más o menos por allá el 3 o 4 de julio. Entonces la distancia de la Tierra en perihelio y en afelio no es la misma. Eso quiere decir que la órbita de la Tierra no es perfectamente circular alrededor del Sol. ¿Ves? Y eso es para enseñar a los niños, por ejemplo, ese concepto. Si nos vamos al eclipse, o sea que la cuestión del periodo y el apogeo es una cuestión de distancias y la de las vibraciones es algo que vendría ocurriendo, pero es imperceptible al ojo humano, ¿sí? Es imperceptible a los humanos. O sea, si tú te quedas viendo la luna hoy y pasado mañana, no vas a notar sino el cambio tal vez de fase, pero no de distancia. Pero si tú tomas fotos secuencialmente cada 5 o 10 días, te vas a dar cuenta que la luna, su diámetro aparente va cambiando, porque en algunos movimientos, por ese efecto gravitacional, ahí sí es gravitacional, y obviamente también por distancia, pero no es tan perceptible para los humanos. Entonces, ese movimiento de como un danzar hacia adelante, hacia atrás de la lunita, que no lo puedo ver yo notablemente, se le llama la libración lunar. Incluso hay una simulación súper, muy famosa que está por ahí en internet, sino que creo que no nos dé tiempo buscarla. Alejo está todo con cara de serio ahí. ¿Dije algo malo, Alejo? Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Libración lunar. Si hay algún profe que encuentre alguna otra simulación, súper, para que los profes puedan ver en esa simulación muy famosa que está por aquí por internet. A ver si la encuentro por aquí rapidito. Ah, mírala aquí. Entonces, ¿por qué sucede esa libración lunar? De pronto ni me abra. Entonces, ahí está. ¿Sí ves? Ups, espero que no se bloquee. Y entonces, no tengo mi Facebook abierto. Pero aquí está. Entonces, esta simulación que está ahí te va a mostrar una foto de una secuencia, no es de mi propiedad, donde vas a ver ese movimiento de alejarse y acercarse de la luna, aparentemente no real de la Tierra. Ahorita la compartimos. Y para terminar, como les decía, seguimos aquí en el simulador.
Entonces, por ejemplo, si yo busco la luna el día del eclipse, que ese fue el día, ¿cuándo fue eso? El 13 de marzo, a eso de la 1 de la mañana. Miren las características, más o menos, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hacer esto lejos rapidito aquí. Ahí está. Tan, tan, tan. Esto fue más o menos el día del eclipse. Esto fue lo que pasó en el eclipse total de luna, ¿sí? Que más o menos lo podemos simular acá. La lunita entra en el cono de sombra que proyecta la Tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando está ese eclipse de luna? Primero, la luna debe estar en uno de los nodos, el ascendente o el descendente. Y eso no tiene nada que ver con la astrología. No, que no. Esto es porque la luna tiene su propio plano orbital también alrededor de la Tierra. Y entonces, ese plano orbital de la Tierra con el de la luna se intersectan en dos puntitos que se le llaman nodos. Ese es el nodo ascendente o descendente. Entonces, para que haya eclipse, la luna tiene que estar en uno de esos nodos. Y si es eclipse total de luna, ¿la luna en qué fase tiene que estar? Por experiencia, ¿en qué fase estaba la luna? ¿Llena o nueva? Llena, ¿cierto? En eclipse total de luna, la luna tiene que estar en fase llena. En el eclipse total de sol, la luna está en fase nueva. Porque aquí en este eclipse que estamos viendo, la luna es la que entra al cono de sombra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la configuración que uso, ese eclipse, me devuelvo por acá, es este que estoy mostrando acá es de sol, porque la luna es la que se atraviesa, perdón, sí, entonces tengo, este sería de sol, porque la luna es la que se atraviesa entre la Tierra y el sol. Entonces, el conito de sombra que proyecta la lunita sobre la Tierra es un eclipse total de sol. La luna es la que está en la mitad, pero lo contrario, ¿no? Cuando la Tierra es la que se atraviesa, entonces sucede el eclipse total de luna. Entonces la lunita lo que hace es entrar en el cono de sombra que proyecta la Tierra. Y eso fue lo que vivimos hace unos días, hace 15 días aproximadamente. Entonces la lunita iba entrando poco a poco, lo que vemos ahí es la curvatura de la Tierra. O sea, la Tierra sí es esférica, no es plana como muchos mencionan. Y al momento de que la lunita entra, ahí ese color rojizo dependerá de las condiciones meteorológicas del lugar. Es decir, un eclipse de luna será más rojizo, más naranja o más amarillento, dependiendo del lugar donde tú estés. Si hay mucha contaminación, si el aire es muy puro, si el aire es súper chévere, la atmósfera, perdón, entonces vas a ver una luna más roja. Entonces revisen las fotos que ustedes tomaron o que mandaron en la red de astronomía de Colombia, de todos los lugares de Colombia o del mundo, y cuando vean una luz sin tratamiento de software, ni nada de eso, ¿no? Sino la foto natural. Entonces esa luna que es muy roja es un lugar donde fue tomada con condiciones ideales, en el sentido de contaminación atmosférica y lumínica, chévere. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo eso. Y mire que la luna, ese día, ustedes pueden con los chicos calcular distancia. Acá en Olimpiadas le ponemos a calcular a los muchachos todo eso. ¿Cuál es el tamaño del radio del cono de sombra? ¿O cuántas veces es el diámetro del área que cubre o que tiene que atravesar la luna cuando va entrando al cono de sombra? Todos esos ejercicios ya más cansones y aburridores, pues se los tenemos que poner a los chicos en Olimpiadas porque ellos van a competir a otros lugares del mundo. Y les ponemos a calcular magnitud absoluta, aparente, que está asociado a ese sistema. Y Alejo, ahí también podemos simular los anulares. Para terminar de verdad, Alejo y equipo de profes, lo siguiente. ¿Dónde está? Por aquí. Dejo de compartir. Dejar de compartir. Y algunos simuladores. Voy a tratar de arreglar mi cámara porque la verdad no sé por qué no se ve. Y simuladores. Entonces, recomendadísimos. Ya lo copio en el chat. Y está este de aquí. Para ver imágenes del sol en vivo y en directo. Ahorita se las copio y las pego. Está en la página del Soho. La página del estéreo. Miren, cuando yo trabajé en el Planetario de Bogotá, hace muchos años, 2006 al 2009, me bloquearon mi internet porque yo entraba mucho al Soho y no era la revista aquella Soho de una revista por ahí que anda de famosos, ¿no? Sino que Soho era el Observatorio Solar Heliofísico del Sol, valga la redundancia, y me bloquearon internet. Ese año, el 2017, era el año internacional solar y pues obviamente tenía que visitar todas estas páginas de astronomía y allá fueron los chicos del sistema a bloquearme el internet. Está la página del estéreo,
Hay otras páginas como el Solar Dynamic, está la de Solar Parker, etc. Y esta me gusta mucho, ojos en el sistema solar. Ustedes pueden aquí simular muchos conceptos, incluso las ondas espaciales y las órbitas, etc. Entonces con los chicos pueden jugar con esta parte bacana, diciéndole dónde están las naves que estudian al Sol, por ejemplo la Solar Parker. Y aquí te abre y te va a buscar toda la información científica, dependiendo de internet, va a demorar más o menos. Pero pueden ahí buscar la Solar Parker, cuál es la trayectoria que ella tiene, cómo estudia el Sol, y así lo puedes hacer con Europa Clipper también, y First, la Voyager, etcétera, etcétera, etcétera. La Voyager es bien viejita, creo que ninguno de nosotros habíamos nacido, no sé Alejo, pero yo no. Entonces, está por acá esta otra página, Alejo, que es la de exploración del sistema solar, si quieren aprender un poquito más sobre los exoplanetas, sobre las lunas, si quieren ver imágenes satelitales también en vivo, ahorita todas esas páginas se las voy a copiar y pegar, si quieren ver condiciones meteorológicas, etcétera, hay muchas páginas para explorar hoy en día. Y sé que con la profe Cris, el día miércoles, pues vamos a hacer un experimento. Y Alejo también puede compartirnos en este momento el link donde los profes pueden descargarse la aplicación y todos los códigos QR. Alejo, si la tienes por ahí para que compartas luego la pantalla y que los profes se descarguen ese taller que hicimos en la Nacional, en el encuentro de profesores, cuando enseñamos sobre simuladores con Eclipse. Y colorín colorado, esta historia introductoria del sistema Tierra, Sol, Luna, por ahora ha terminado. Alejo, adelante. Mi profe María Cris. Adelante, mis profes. Por ahí hay una manito levantada, el profe Radamés. Adelante, profe. ¿Qué profe levantó la manito? Profe, adelante. Abre tu micrófono. Oh, creo que sí me escuchan, chicos. Alejo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Sí, señor, perfecto. Hey, bueno, uno iba como, mejor dicho, a la velocidad de la Tierra cuando está en perihelio, ¿no? Más rápido. Sí. Entonces, ahí estoy copiando, Alejo, todos los links que usé en esta sesión para que los profes puedan copiar y tener allá en su carpeta de memorias. Exacto. Y los simuladores, también la presentación la voy a subir ahí. Y Alejo, hay un taller que hicimos para el día del eclipse, que ese está libre para que lo puedan usar. Adelante, Alejo. Bien, pues agradecerte, Cristian, por compartir esta charla con nosotros. Esperamos también que nos puedan acompañar, agradecer a todas las personas que nos están acompañando, que nos puedan acompañar a la actividad práctica que va a estar en el Colegio Inés Francisco de Paula Santander. Por ahí estábamos rotando una encuesta y vimos que la mayoría estaban interesados que la hora fuera a la 1 de la tarde. Entonces, el miércoles 2 de abril va a estar la profe María Cris en el Colegio Inés Francisco de Paula Santander en Bogotá, para que por favor nos agendemos. A continuación les vamos a hacer varias invitaciones, porque siempre pues tratamos como de tener lo mejor para ustedes. Entonces le voy a dar nuevamente la palabra a Cristian para que se despida, pero también para que nos hable un poquito sobre las becas de las Olimpiadas Colombianas de Astronomía y Astrofísica, para que ustedes, si ustedes están interesados, pues puedan invitar a sus muchachos a participar con estas becas que está dando la Oficina de Astronomía para la Educación y la RAC. Entonces, Cristian, cuéntanos de qué se trata eso. Súper, Alejo, me escuchas bien ahí nuevamente, ¿cierto? Perfecto. Sí, es que ya dejó de llover y cuando llueve es terrible. Perfecto, entonces en esa carta que ustedes ven ahí, mis queridos profes, y en un link que vamos a volver a compartir, es para que llenen un formulario. El formulario quiere decir que los chicos pueden presentar su prueba, solamente los que cumplan con las siguientes características: que estén en un colegio de la UAE o de la Red de Astronomía de Colombia, por un lado. Segundo, en ese link pueden inscribir a chicos que tengan edades entre los 13 y los 16 años, porque las Olimpiadas de Astronomía están dirigidas para chicos de 13 a 18 años, no hay problema, hay chicos de 18 años. Este año vamos a escoger 3 equipos. Un equipo de Olimpiada de Astronomía Junior,
¿Eso qué quiere decir? Que jóvenes que tengan 13 o 14 añitos, 13 o Yari, 14, 13 o 14 años, pueden ser seleccionados posiblemente para ir a esa va a ser en Rumania en el mes de noviembre. Entonces, en Rumania escogeremos 2 o 3 chicos para que representen a Colombia, pero tienen que tener entre 12, 13 y 14 años. Está otro grupo que escogeríamos, que son entre los 15, 16, 17 y 18 años, que vamos a escoger 3 o 4 chicos de toda Colombia para que nos representen esa base en India, en Mumbai. Entonces los chicos presentarán unas pruebas y van a ir pasando fases en otras fases. Y la latinoamericana, que puede ser de los 13 años a los 18, no importa, ahí sí combinadito, donde los chicos van a ir a representar a Colombia en el mes de septiembre a Brasil. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que tienen que llenar el formulario que Alejo les va a volver a compartir, o yo, no hay problema, 5 estudiantes por colegio, 5 estudiantes por club de astronomía de la UAE o de la FAC, y a esos chicos se les van a mandar unas instrucciones la semana que viene. El día exactamente, la prueba es el 10 de abril, por eso ya están. Las instrucciones se van a enviar el día 4 de abril a todos los que estén inscritos. Por eso es importante que se inscriban hasta el 3 de abril, o sea, mejor dicho, pasado mañana. Entonces, esos chicos que llenan el formulario, todos van a recibir el 10 de abril un link para que de 9 a 11 de la mañana resuelvan su prueba. Esos chicos tienen que tener un internet que sea rápido, un internet donde no se les vaya a caer, que tengan buena conexión, porque la prueba demora 2 horas. Si algún profe no tiene ni idea de cómo son las pruebas, vamos a compartir un link, si Alejo y el equipo NAEC lo permite, donde van a haber muchas pruebas que se han aplicado el año pasado, para que los niños no vayan como a quemarropa a la guerra, ¿no? A la guerra del conocimiento, ¿no? A la prueba de astronomía. Conclusión. Paso número 1, llenar el formulario. ¿Cuántos estudiantes? 5 por colegio. Edades entre los 13 y los 18 años. Que estén en el colegio. ¿En qué grados? Entre 8º grado y 11 grado. Preferiblemente de 9º, de 8º y de 10º para que el proceso continúe. Para que tengan aspiraciones. ¿Por qué no? Para el año entrante. Cuando llenen ese formulario, les vamos a enviar una información. En ese formulario, un profe debe estar de contacto para que el profe también reciba una información introductoria y pueda guiar a los chicos allá en sus escuelas. ¿De dónde? De toda Colombia, de San Andrés hasta Leticia, desde Quibdó hasta Villavicencio, por allá, todo eso. ¿Cuándo es la prueba? El día 10 de abril. ¿Cuándo? ¿De qué hora? La pueden hacer de 9 a 11 de la mañana o de 3 a 5 de la tarde, virtual. Alejo. Mil gracias, Cristian, nuevamente. Recuerden que este seminario es interinstitucional. Hay unas universidades que nos están apoyando, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con la Universidad Surcolombiana, y la organización recae también sobre la Oficina de la Astronomía para la Educación. Y pues para mí es un placer darle la palabra a nuestro coordinador, el profesor Santiago Vargas, quien nos va a hacer una invitación también súper especial, que espero que todos estemos muy atentos a esta segunda invitación que tenemos en la tarde de hoy. Profe Santiago, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy, Dani, muchísimas gracias. Creo que tengo problemas un poquito de internet, por eso no pongo cámara, pero espero que me escuchen bien. Y para no alargarme mucho, pues voy a entrar en materia, porque esta es una invitación que les estamos haciendo desde ya a todos los que nos han acompañado y a los nuevos también, obviamente, y es en relación con una iniciativa que hemos venido pensándonos 5 años de este equipo de coordinación de la Oficina de Astronomía para la Educación, que ha sido pues muy exitoso. Creo que podemos darnos el lujo de decir que a nivel internacional las cosas que hemos hecho han resonado bastante, y creo que nuestras actividades a lo largo de estos últimos 5 años pues han mostrado que hemos muchas áreas que queríamos. Sin duda, el camino todavía es muy amplio, tenemos mucho trabajo por hacer, y esta iniciativa va muy relacionada con eso que queremos hacer. Se trata de un manifiesto que tiene como nombre Colombia, un país que sueña con alcanzar las estrellas, y que desde este mes esperamos mover pues por todo lado. Y lo que queremos es invitarlos a ustedes para que se unan a este manifiesto. Ahí están viendo en pantalla ese código QR
donde pueden acceder al manifiesto y enterarse mucho más de qué se trata, pero les voy a contar muy rápidamente pues, los detalles del manifiesto. Se trata de tener un texto donde podamos establecer todos los procesos que nosotros pensamos son importantes para que la astronomía sea usada como una herramienta, que podamos conectar con vocaciones científicas, con los trabajos que se hacen en los colegios, en otras áreas de la ciencia, y es algo que pues, que estábamos pensando desde hace tiempo porque nos falta tener un apoyo que podamos mostrar ante ciertas entidades, instituciones gubernamentales, fuentes diversas para decir, aquí estamos, tenemos un trabajo hecho, consolidado, pero necesitamos mucho más apoyo. Y el apoyo pues viene de múltiples formas, ¿no? Tanto apoyo de financiación como establecer planes claros para poder unir, por ejemplo, museos de ciencia con universidades, colegios, academias. Entonces quiero que por favor se conecten a ese link en los próximos días, pues no hace falta que sea ya, que lo lean con detenimiento, que piensen si lo que está ahí escrito es importante para ustedes, si ustedes estarían dispuestos a apoyar esta iniciativa y que sumemos esfuerzos para que muchos docentes puedan firmar este manifiesto y podamos llegar pues a cientos de personas apoyando este manifiesto, lo cual nos daría un soporte muy importante, como mencioné antes, para poder ir y mostrar lo que estamos haciendo y que solamente en, pues que estamos haciendo cosas aisladas cada uno de nosotros, sino que esas cosas son parte de un tronco fundamental y que estamos unidos y que hacemos un núcleo para hacer un llamado de atención. Así que con este manifiesto próximamente les tendremos más noticias porque este año va a ser muy movido con estos 5 años que cumplimos en el equipo de coordinación de la Oficina de Astronomía para la Educación Colombia, y ustedes son parte de este esfuerzo, ¿no? Entonces siéntanse como una pieza fundamental de lo que estamos haciendo, y yo sé que pues este año va a marcar un antes y un después en todos los esfuerzos que hemos estado haciendo de manera individual, y vamos a conectarnos mucho más entre todos los docentes de diferentes partes del país. Tenemos también que unir a muchas más personas de las regiones y eso pues es parte de lo que este manifiesto pretende. Así que gracias por el apoyo y yo espero que esta semana ya podamos tener ahí en ese listado, porque es un formulario de Google donde ustedes confirman que apoyan el manifiesto, pues ojalá tengamos ya cientos de maestros ya en las próximas semanas. Así que Dani, gracias por la oportunidad para este aviso parroquial y bueno, le doy paso al siguiente aviso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Listo, porfa, acompáñenos otros minuticos que tenemos 2 invitaciones más súper especiales, también desde nuestro equipo NAEC. A continuación tendremos a la profe Ángela, que nos va a hablar un poquito de otra invitación dirigida pues a nuestros niños en este mes de abril, que es el mes de ellos. Entonces, profe Ángela, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel, Santiago, todos los profes que están conectados. Me encanta que estén hasta este momento. Voy a ponerles un enlace para que no cambiemos de pantalla, sino que rápidamente te cuente que nos unimos a la celebración del mes en el Día de la Niñez en Colombia, que es el último sábado del mes de abril, y gracias a la idea de una persona de ACDA, que es un divulgador especialista en temas de astronomía ancestral y temas de astronomía cultural, él dio la idea en ACDA, porque también soy socia de ACDA, de hacer un concurso para los niños y para las niñas. Vamos a hacer 2 por ahora para unirnos a la celebración del Día de la Niñez en Colombia. Estamos invitando a los niños entre los 6 y los 12 años a participar de un concurso de dibujo o de pintura. El tema son viajes espaciales, inspira un poco en el primer viaje del ser humano al espacio, que abrió toda una oportunidad para el ser humano en cuanto a ir a explorar nuevos mundos e imaginarse cómo sería una colonización en el espacio. Entonces invitamos a los profes y a las profes que tengan estudiantes entre los 6 y los 12 años a que durante el mes de abril inviten a los niños a pensarse cómo serían los viajes espaciales, a dónde irían, cómo harían esto posible. Y que participen. Tienen que entrar al enlace, les puse el enlace de la RAC, también vamos a estar
En el enlace de la Oficina de Astronomía para la Educación también estará el concurso explicado para que tengan todo este mes, para que generen sus dibujos con los niños y puedan participar. Importante, acá pueden ustedes inventarse la metodología, si quieren participar, hacer que todos sus estudiantes en un salón participen y ustedes como profes responsables de su salón, elegir algunos para mandarlos. Los premios van a ser bien interesantes. Rápidamente hicimos un consenso como con el concurso primero. Para el primer lugar tenemos visitas, pueden ser virtuales o presenciales, dependiendo de la ciudad que gane el concurso, de visitas al Observatorio Astronómico de la Universidad Latitud, o del Gimnasio Campestre, o el de la Sergio Arboleda, o el del Colegio Leonardo da Vinci, que son observatorios. Para el segundo puesto vamos a tener un set de libros de astronomía para público infantil, y el tercer puesto tendrá un taller virtual o presencial con divulgadores de AGDA o de la Oficina de Astronomía para la Educación. Entonces, bienvenidos, profes. Cualquier pregunta estaremos súper atentos en ese enlace o en el enlace de la página de la OAE y estaremos súper atentos. Gracias, Daniel. Gracias, Ángela. Esta es una oportunidad maravillosa y bueno, pues nosotros siempre estamos pensando en tratar de proporcionarles los mejores recursos para que en sus clases también las puedan articular con ciencia ciudadana, con arte, con tecnología, con todo lo demás. Entonces, otro miembro de NAEC nos acompaña en este día con otra propuesta, otra invitación. Este cuarto aviso parroquial le voy a dar la palabra al profesor Edilberto de la Universidad Distrital para que nos cuente esa invitación sobre Colombia Busca Asteroides. Hola, profe Daniel, buenas tardes, ¿me confirma si hay audio? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, bueno, un gusto saludarlos a todos, qué actividad tan interesante y por supuesto que, bueno, es mi tarea, no sé si Dani me puedes hacer el favor de compartir el enlace que dejé ahorita. Estábamos acá en el detrás de cámaras con compañía acá de los estudiantes de la U Distrital que estamos en sesión en este momento justamente buscando asteroides, que es lo que quiero compartirles. Entonces, en la página de la OAE ya tenemos los enlaces tanto de la sesión de hoy, donde está el resumen de las actividades que se han hecho en el seminario, la actividad que nos presentó ahorita Ángela, del concurso que tenemos, y bueno, acá en pantalla, creo que tengo problemas con el cable, acá en pantalla está justamente lo que tú tienes ahí detrás, que es la invitación para todos los profesores de Colombia y del país. Vamos a tener 100 equipos de trabajo con más de 500 científicos ciudadanos buscando asteroides. Ustedes saben que en final del año pasado y este año ha habido un boom impresionante sobre los asteroides, así que qué bueno nosotros como maestros poder compartir con nuestros estudiantes toda la actividad de buscar asteroides reales, de reportarlos y bueno, de aprender sobre mecánica celeste, de aprender sobre asteroides, de aprender de toda esta temática que es muy interesante, aparte de ser muy bonita, que nos ayuda como un recurso didáctico que tú lo comentabas, así que en la página web de la oficina, pues tenemos todos los links allí pertinentes para que se inscriben. Les cuento que esto se ha vendido, como decimos con Daniel Valderrama, como pan caliente, porque el viernes abrimos las inscripciones y ya llevamos casi el 40% de inscritos en la campaña, así que quedan solo 60 cupos, así que profes, a buscar asteroides con sus estudiantes, con sus equipos de trabajo y toda la asesoría y el acompañamiento que necesiten todo el equipo acá de NAEC y por supuesto los otros colaboradores que tenemos allá en la campaña de búsqueda de asteroides nos van a ayudar. Dani, muchas gracias y bueno, éxitos para todos en esta nueva búsqueda de asteroides, la primera de este año y la siguiente la estamos coordinando que va a ser más o menos septiembre o octubre de 2025. Gracias Daniel y gracias a todos. Gracias, mi profe Alberto. Lo decía el profesor Santiago, ustedes, profes, divulgadores, comunidad sobre enseñanza de la astronomía en Colombia, son el motor que mueve a NAEC y que mueve a OAE Colombia. Muchas gracias por estar hasta esta hora en esta segunda sesión del Seminario Permanente sobre Enseñanza de la Astronomía. Esperamos seguir construyendo saberes astronómicos desde la formación docente y desde las estrategias didácticas el próximo 28 de abril del 2025 a las 4:30. Muchas gracias, los queremos, son la razón de nuestra existencia y bueno, vamos a seguir trabajando por la transformación de este país. Feliz noche para todos. Gracias, Muchas gracias. chao. Hasta luego. Feliz noche, gracias. Chao, gracias.